Tengan buenos días, colegas. Buenos días. Vamos a tener la segunda actividad de este año. Ha habido un cambio en la agenda este día porque el doctor Mario Meléndez Montano tuvo un contratiempo de última hora. Pero eso no quiere decir que no hay actividad, ¿verdad? Sino que siempre va a haber actividad. Así que la actividad de hipertensión se va a mover para continuar el otro sábado, pero ahora hay actividad. Quiero comentarles de este tema. Lo he titulado Abordaje de los trastornos de sueño. Debido a que pues estoy solamente de administrador único, entonces en este momento le voy a pedir que apaguen sus audios para no tener que estar apagándolo en la charla. Bueno, vamos a hablar de cómo es que se debe de abordar los problemas de sueño en los pacientes de la consulta normal. Permítame un momento. Gracias. Bien. Las quejas lo vamos a abordar por quejas. Es un approach que es bien útil, es tratar de catalogar las quejas más comunes de sueño. Y 3 son las más comunes. Los pacientes que dicen que no duermen, que puede ser disomnios, trastornos del ritmo circadiano, que tendríamos que hablar otro día de él. Pacientes que se quejan de durante la noche tienen movimientos raros, movimientos anormales. Anormalidades del comportamiento, ya sea de piernas, de brazos o de conducta. Ahí incluiríamos también las pesadillas. Y la última consulta muy común en sueño es que tengan mucho sueño, que tengan excesiva cantidad de sueño. Y entonces lo voy a abordar así ahora. ¿Cuáles son, si categorizamos estos síntomas de esta manera, cuáles son las quejas que podemos agrupar? Si el paciente dice, no me da sueño, entonces podemos tener estas opciones de entidades clínicas que están en el desorden de sueño de múltiples asociaciones. La Academia Norteamericana es una, el DCM es otro, también el 5, y podemos agruparlo en este grupo. Puede ser un insomnio psicofisiológico, que es el insomnio de la cama, higiene inadecuada, el uso de medicamentos, por ejemplo, esteroides, de uso nocturno, también enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas. La que vemos más actualmente en la consulta diaria es la ansiedad y depresión. Ahí podemos agrupar también algunos pacientes de apneas, sobre todo no la apnea obstructiva, sino que la apnea central de sueño. Hay otro pequeño grupo de pacientes que puede estar en enfermedades psicoafectivas. Son aquellos pacientes que les temen al ronquido, debido a que cada vez hay más información en sueño de que el ronquido puede ser enfermizo. Entonces aquí hay ansiedad. El síndrome de piernas inquietas y los movimientos periódicos de las piernas. Estos son algunas de las entidades que pueden estar catalogadas bajo el problema de la queja no me da sueño. Otro trastorno lo veremos más adelante, pero quiero aprovechar este caso que vi hace unos días. Se trata de una señorita, tiene 16 años y se queja de que de que tiene movimientos bruscos, dolor de cabeza y movimientos bruscos en la noche. Sobre todo la mamá me dice que ya la ve muy cansada todo el día, que tiene un cansancio mental, y ella dice de que le dejan muchas tareas en la pandemia.
Entonces, tiene estudios en línea, como muchos de los jóvenes que ahora les toca esto, estar en la computadora mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces sale a descansar 1 hora según el programa escolar que ella tiene. Los estudios comienzan a las 7:30 de la mañana. Ella puede hacerlo, inclusive esta jovencita pues inclusive no va al baño en ese momento, no se asea, no va al baño, se levanta de la cama y entra a la computadora. Tiene 4 horas libres y estudia más que todo por las tareas, pero tiene hasta 4 horas libres para hacer tareas. Entonces yo le hice a ella ese día una pequeña bitácora de cómo es su ritmo, ¿verdad? De lunes a domingo, a la hora que se despierta, la hora que inicia sus actividades académicas, la hora que termina sus actividades académicas y la hora en que se acuesta. Entonces ella menciona que pasa en clases, se despierta en la mañana, ¿verdad? Inicia a estos 2 días en la noche, tiene toda la mañana libre, inicia sus tareas, estas son 10 de tareas, las hace de 7 de la noche a las 11 de la noche. 7 de la noche, 11 de la noche. Y se va acostando alrededor de las 12 de la noche. Este es el ritmo que tiene por el día. El jueves tiene tiene este otro patrón y así, ¿verdad? Y vamos a ver en esto de que estoy ahora con problemas tengo que apagar los audios. Traten de apagar los audios, colegas, para que no tengan que hacerlo. Entonces, aquí vemos un desorden importante de los ritmos que tienen de vida rutinaria con la actual patrones de estudios en línea. Los colegios tratan de que los jóvenes estén la mayor cantidad de tiempo ocupados. Sin embargo, en ese intento de permanecer ocupados, y tener días libres, los jóvenes actualmente tienen una desorganización de sus actividades diarias. Entonces la niña menciona de que tiene mucho cansancio, que pasa haciendo tareas todo el día y que pasa somnolienta y con mal rendimiento. Ahora que tenemos la posibilidad en algunos teléfonos de examinar cuál es la cantidad de tiempo en pantalla de ella, que yo le tomé el teléfono, entonces aquí podemos ver que además del tiempo que ella pasa aparentemente estudiando, pasa 6 horas 2 minutos en promedio semanal frente con el teléfono encendido, con el teléfono abierto, examinando su teléfono. Pero si todavía algunos teléfonos tienen la habilidad de decirme qué está haciendo en estas 6 horas de promedio diarias, aparte del tiempo que ella cree que pasa estudiando. Entonces uno mira lo siguiente, ¿verdad? Que en ese periodo, por ejemplo, el día que más tenía actividad, tiene en TikTok, por ejemplo, tiene un tiempo que es el que era más grande de los tiempos que yo le pude ver a esta joven. Wow. No sé cómo resolver esto porque es la primera vez que me toca dar una charla y estoy de administrador ahora. Me toca pagarle estos audios. Bien, no hay manera de resolverlo ahorita. Entonces, cuando uno examina en qué pasa todo el tiempo, se mira que un porcentaje grande se encuentra en TikTok, en Instagram, en Snapchat y otras. Entonces, con esto ya... y luego el análisis del teléfono me dice cuánto tiempo pasa en actividades sociales y cuánto tiempo pasa en temas científicos, en temas de productividad y finanzas. Solo 9 minutos. Y la mayor parte del tiempo ella lo pasa en redes sociales. Entonces con esto tenemos una idea de cuál es el problema de esta señorita, ¿verdad? Que pasa voluntariamente queriendo estar despierta
y ocultando esta información, y ya con la madre pues ya se tomó una medida. Cuando uno revisa un poco más el teléfono, se puede ver clasificados, por ejemplo, los tiempos sociales y los tiempos que invierte en creatividad, y básicamente la mayor cantidad está en TikTok en esta niña. No sé si ustedes alguna vez han usado este recurso para ver los teléfonos de los pacientes, pero es un buen recurso cuando los jóvenes tienen este problema de que no aprovechan su tiempo. Y aquí quiero hablar el problema que se mira en estos casos donde los pacientes tienen un problema cognitivo asociado a esto. Bien. Vamos a ver este caso. Esta es un paciente que me tocó ver también. Quiero que pongan atención a los miembros inferiores. No sé si pueden ver los miembros inferiores. El trazo del paciente es ese estudio de vigilia. Aquí están los movimientos oculares, son movimientos oculares de vigilia, son sacádicos, y esta es actividad alfa. El paciente está despierto, está el registro del capnograma, del capnógrafo. En su respiración no hay ningún disturbio respiratorio, pero vean esas piernas, vean cómo se mueven. Aquí está el movimiento de las piernas, la izquierda, la derecha no tiene mal registro, pero se está moviendo, aquí se ve un poco de movimiento. Esto se conoce como síndrome de piernas inquietas. Este es un trastorno también importante, como una queja de que el paciente les cuesta dormir por esta sensación de opresión que tienen los pacientes, que interfiere el inicio de sueño. Es un hombre, usualmente lo vemos más en mujeres. Y este es otro caso de un trastorno también de dificultad para conciliar el sueño. La paciente está despierta, y solamente cuando la paciente está en su cama, tiene este comportamiento de sus manos. Vean esas manos, está despierta, ¿verdad? No está hablando, está moviendo todo el tiempo sus brazos, y esto no la deja dormir. No lo hace con intención, simplemente lo que menciona ahí es que tiene una necesidad imperiosa de mover los brazos, pero no las piernas. Es una sensación que no se trata de un túnel del carpo, no tiene ninguna neuropatía, simplemente es una necesidad de estar moviendo las manos, y cuando las mueve ella siente alivio. Cuando les está moviendo, retorciendo, esto se conoce como síndrome de brazos inquietos. Es una entidad es bastante rara, no es tan frecuente, ¿verdad? Es el equivalente a las piernas inquietas, pero en los brazos. Hay algunas diferencias fenotípicas en estos pacientes, porque en las piernas lo hemos visto más asociado en mujeres a deficiencia de ferritina. En este caso, la paciente pues nunca pudimos saber cuál era la causa exacta de ese movimiento, pero se resolvió con el uso de pramipexole. Pramipexole es un medicamento agonista de dopamina que actualmente sabemos que puede ser útil en pacientes que tienen síndrome de extremidades hiperactivas a la hora de acostarse, y que no tienen ninguna otra causa como compresión, neuropatías o deficiencia de ferritina, que es otra cosa que creo que he comentado en alguna otra ocasión. Bien, este es otro paciente, ¿verdad? Que solamente traigo el gráfico acá. Y pues se puede ver esto que se conoce como movimientos periódicos de las piernas. El movimiento periódico de la pierna es una cosa que puede estar hasta el 60% en pacientes con síndrome de movimientos de piernas inquietas. Se caracteriza porque las piernas se mueven rítmicamente con una latencia en forma de ciclos. Por ejemplo, este ciclo que está aquí tiene una latencia bastante cercana entre
entre brote y brote. En cambio, de aquí son más largos, se parecen a los que están acá, de tal manera que los pacientes pueden tener varios patrones de contracción, unos que son cortos, otros intermedios, estos son largos. Ahora tenemos software de sueño que nos miden cuántos de estas contracciones son fijas, de latencia fija. Y la característica, y aquí está el paciente está en sueño 3, es esta, que el paciente no tiene ningún trastorno respiratorio de sueño, ¿verdad? Respira normal, este es el flujo aéreo, este es el cerebro, de registro encefalográfico, este es la electromiografía del digástrico, del cuello, estos son los movimientos oculares, estos son los músculos intercostales, el electrocardiograma, el trazo está bien comprimido para visualizar los movimientos periódicos en 600 segundos. Entonces lo que se puede ver acá es estos movimientos que consisten en que el paciente mueve esas piernas rítmicamente. Entonces yo le pregunto al paciente cómo hace, digamos, para verla, a veces para entender al paciente la naturaleza patológica de esto es un paciente dormido que es capaz de mover una extremidad rítmicamente a un patrón fijo en varios patrones, unos de corta latencia, otros de intermedia latencia y otros de larga latencia, y siempre tener el mismo espacio. Esto no lo puede ser un sujeto sano dormido. Entonces, el tratamiento de esto es buscar la causa. Usualmente es la misma causa de los movimientos periódicos de las piernas y una queja en las cuales a veces encontramos causa al insomnio. Son de los casos donde el estudio de sueño nos permite saber un poco más de cuál es la causa por la cual un paciente no tiene una buena consolidación. Esto que estoy mostrando acá, el hacer un estudio de sueño en un paciente con insomnio, no es frecuente, ¿verdad? Yo usualmente lo hacemos, se debe de hacer usualmente cuando el paciente no se le encuentra resolución, ¿verdad? No mejora con medicamentos, muy resistente a los medicamentos normales, y entonces uno opta por investigar algunas cosas como esta. Bien, en la segunda queja de sueño y su diagnóstico diferencial, ¿verdad? Es el paciente que dice, paso mucho con sueño durante el día. Si el paciente dice que pasa mucho sueño durante el día, entonces estas son las posibilidades, entre otras muchas, pero estas son las más importantes. El síndrome de sueño insuficiente. Son pacientes que tienen un requerimiento de sueño grande. Por ejemplo, hay pacientes que necesitan 8 horas de sueño, pero sus actividades laborales, sus actividades académicas y sus actividades de la vida diaria solo le permiten dormir 5. Ahora con la pandemia me pasa que he visto algunos pacientes que en su empresa han sido despedidos la mitad, la otra mitad se ha quedado, les han bajado el sueldo y ahora trabajan por los que han sido despedidos. Y entonces resulta que no les alcanza el tiempo, ¿verdad? Pasan mucho tiempo en su casa en la computadora, pero después tienen otro tiempo que lo tendrían libre, ahora lo tienen trabajando. Entonces, este es un síndrome de sueño insuficiente. Ha aparecido desde que había esta interrupción en la vida diaria. Otro trastorno es cuando el sueño se ve alterado por un síndrome de apnea obstructiva de sueño, lo vamos a poner como SAOS. Otra vez está el síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de las piernas, algunas condiciones médicas, como por ejemplo pacientes que tienen síndrome de calambres también por problemas venosos, canal estrecho, son cosas que pueden dar también problemas nocturnos. Otra cosa que da mucho sueño es la narcolepsia, la hipersomnia secundaria y primaria. La diferencia en narcolepsia, que hay 2 tipos, 1 y 2, se lo vemos en pacientes jóvenes que tienen mal dormir. Curiosamente no son pacientes que se duermen durante la noche, no que les cuesta dormir, pero en el día tienen excesiva cantidad de sueño y cuando hacen siesta, la siesta no los mejora, al contrario de los pacientes con apnea de sueño.
u otros trastornos, que esos pacientes toman una siesta y se sienten muy bien. Los pacientes con narcolepsia no. Una característica de la narcolepsia del tipo 1, que es la que tiene cataplexia, es que tienen debilidades o falta de fuerza cuando se asustan o cuando están interactuando o se ríen o cuando hacen algo. No es frecuente, es bastante raro. Yo solo he visto en 30 años quizás unos 2 o 3 casos. Lo más frecuente que he visto en narcolepsia en nuestro país es que los pacientes se acuestan y se duermen y entran en sueño REM muy rápidamente con unos sueños vívidos a cualquier hora. Entonces nosotros hacemos un estudio que se llama test de latencias múltiples. Los medicamentos quizás sea la causa más común de exceso de sueño. A veces los mismos medicamentos para dormir también son los que más ocasionan esto. Quiero que veamos este caso. Este paciente tiene quiero explicar esto, tiene aquí, este es un capnógrafo que está puesto en su nariz y aquí registraría la oscilación respiratoria del aire que sale por su nariz. Él está colocado, aquí están los electrodos que están en el cráneo, estos son los movimientos oculares, este es el músculo digástrico, el electrocardiograma, estos son los registros de los músculos de los brazos, de las piernas, aquí está el flujo aéreo. Esta línea azul significa que la máquina en su autodetección no detecta que esté respirando. Y aquí abajo pues no se va a ver muy bien, pero es la saturación que en este punto ya tiene 65%. Entonces vamos a poner atención al capnógrafo. Aquí se despierta, este es el trazo de despertar. Una vez el paciente se despierta, entonces a los pocos segundos, ¿verdad? Comienza a bajar la oxigenación, más o menos entre 10 a 15 segundos. Aquí está respirando, ¿verdad? Aquí está respirando. Vean que el paciente no se mueve y aquí deja de respirar, deja de respirar, deja de respirar. Vean el tiempo que pasa sin respirar. Aquí llega a saturación, aquí tiene 84. La saturación en los pacientes con apnea no aparece inmediatamente, sino que hay que esperar unos 10 segundos después de que deja de respirar. Cualquiera de nosotros estaría muy mal, si hubiera despertado. Pero el sueño de este paciente es tan intenso, de deudas de sueño de los días anteriores, que el sueño no se desactiva debido a la grande porción. Vean, todavía el paciente no está respirando, ya la saturación comenzó a tener 75, y esto se debe a que este cerebro también aquí se despierta, ya se está habituando a las hipoxemias. Aquí comienza a respirar, ¿verdad? Ya se ve el registro de respiración. Ahora lo vamos a ver diferidamente en el capnógrafo. ¿Por qué he traído a este paciente aquí a esta discusión hoy, a compartirles? Porque este paciente no se queja de sueño, de que tenga problemas. Curiosamente, esto es bastante común en los pacientes con apnea de sueño, que quien se queja de ellos son las parejas, porque roncan mucho, porque hacen respiraciones donde está muy intensa y luego deja de respirar y parece como que le está pasando algo, y luego tiene un movimiento posterior que hace cuando ya se está ahogando, ¿verdad? Por eso lo he traído. Es un caso notable. El paciente no admite que tenga el problema, sino que la pareja. ¿Alguien que me ha hecho una pregunta acá? Buenos días, muy bien. Y ahora, el tercer problema es cuando los pacientes dicen, mire, fíjese que yo en la noche no tengo problemas para dormir, no tengo sueño el día siguiente, sino que el problema es que hago cosas, hablo, pienso o lo peor, hago cosas. Aquí podemos tener estas entidades solo por esta queja, desorden de la conducta del REM. Lo he puesto al principio, no es frecuente, pero cuando uno tiene pacientes que dicen esto, cuando su queja principal es, y esta es una práctica que yo aconsejo mucho, y es que cuando uno tiene un paciente que se está quejando de sueño, lo primero que dice
lo primero que comunica con frecuencia es su queja principal. Cuando ya van avanzando, pues van diciendo otras cosas, ¿verdad? O sea, pero lo primero que menciona, la razón por la cual llega, es casi siempre el problema máximo. Si un problema dice de entrada que tiene este comportamiento normal durante el sueño y sobre todo viene acompañado por una persona, esto sí para mí, ese aspecto de la persona en la clínica sí que tiene relevancia, porque puede, especialmente si es hombre, porque esto puede ser un trastorno de la conducta de sueño REM. Esto se llama, en inglés se llama REM Behavior Disorders. Los trastornos del sueño REM están asociados fuertemente a enfermedades neurodegenerativas entre 10, latencia de 10 hasta 30 años después. Consiste en que el sueño REM se desestructura y ya no controla la imaginería que ocurre normalmente en REM y el paciente actúa hablando y casi siempre la característica de estos pacientes es que combaten y la característica más notable es que combaten, pero ellos no huyen, sino que se quedan ahí a luchar con el agresor. Casi siempre es una agresión, algo que va a afectar su vida personal. Y todos los pacientes típicamente que tienen este trastorno siempre se defienden. Y cuando se defienden lo hacen con todas sus fuerzas. Y casi siempre es de golpear, tirar, patadas. Y lo hacen con una carga emotiva que puede ser que si tienen una pared o una pareja la van a golpear. Entonces, esta es la característica más notable. Los trastornos del sueño de conducta no REM no son tan vívidos. Lo vemos en niños, somniloquia, por ejemplo, uno de ellos. Bruxismo es una patología de sueño no REM. Y algunos pacientes con pesadillas, pero las pesadillas de sueño REM, no REM, perdón, se caracterizan porque los pacientes tienen un mal recuerdo del evento. Los pacientes de conducta REM típicamente se despiertan y hacen una descripción detallada y, si es posible, de colores, del contenido onírico que está en el sueño. En cambio, en la conducta del sueño no REM, los pacientes tienen una vaga idea de qué era algo terrible, ¿verdad? Pero no saben describirlo con detalle. Y la característica es que pasa el tiempo, los minutos una vez se despiertan y se va olvidando. En cambio, la ensoñación de sueño REM es bien, deja una huella en la memoria y los pacientes lo recuerdan muy bien. El otro que he puesto acá, desórdenes rítmicos del movimiento, tiene que ver también con los movimientos periódicos de las piernas. Raramente hemos visto convulsiones epilépticas, casi siempre en pacientes ya diagnosticados y conocidos, y convulsiones psicogénicas en los pacientes con epilepsia resistente. Esta es una cosa importante. Hay un grupo de pacientes, lo he puesto aquí porque lo hemos visto en ese grupo también, que tienen pseudocrisis. Son pacientes que son psiquiátricos y tienen una especie de simulación convulsiva. Típicamente se ve que también tienen esas manifestaciones en la noche también. Y a veces cuando está la persona a quien quieren demostrar su comportamiento convulsivo. Muy bien, quiero que veamos algunos de los ejemplos de estos pacientes. Bien, si le puedo preguntar, ¿qué creen? ¿Es un trastorno de la conducta de REM o de no REM? Voy a escuchar una opinión. ¿Pueden abrir un micrófono y me dicen? O lo pueden escribir también. REM, yo digo que es De REM, ¿verdad? Sí. Muy bien, la característica que les he dicho, ¿verdad? Los pacientes en este trastorno
combaten, no se quedan y siempre tratan de luchar contra el agresor y lo hacen con toda la fuerza posible. Y ahí si estuviera la pareja aquí, ya la hubiera golpeado. En cambio, los pacientes con patología no REM son de huida. Esos pacientes quieren huir, a veces sienten que van en un hueco profundo y se van, o salen huyendo y les cuesta huir. La característica de la huida del paciente con no REM es que trata de huir rápidamente y siente como que va en arena, huyendo. En cambio, los pacientes del comportamiento REM se enfrentan al agresor. Eso es bastante común en el casi el 80% de los casos. Muy bien, aquí tenemos una pequeña tabla que agrupa los desórdenes de sueño en el sistema que debería estar afectado, asociado a sus preocupaciones y las entidades clínicas ya conocidas. Por ejemplo, si el sistema es un trastorno constitucional, lo ve desde el principio, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Un paciente obeso. ¿Qué pensamos en un paciente obeso que está esperando una consulta y se está durmiendo? Lo primero, que tiene apnea obstructiva de sueño. Ya desde este momento ya pienso que su problema es restrictivo. Restrictivo y obstructivo no es lo mismo que digamos que sea apnea obstructiva, no. La apnea obstructiva es porque los músculos faringeos, la lengua misma, hipofaringe, todo eso se colapsa, ahí es obstrucción. Pero restricción me refiero a que la masa adiposa impide el desplazamiento del diafragma hacia abajo, y son pacientes que tienen esa cintura que tiene más de 110 centímetros, mujeres que tienen más de 68 centímetros de diámetro de cintura. Entonces ese diafragma se ve impedido de movilizarse debido a la grasa, o también la grasa del tórax. Muy bien. Este sistema de ojos, oídos, nariz y boca. Vemos una pequeña mandíbula, vemos sinusitis, vemos boca grande, le pedimos que saque la lengua y vemos esas indentaciones de la lengua. Pensamos en hipotiroidismo, pero si un paciente está con esa mocosera, rinorrea, no tiene fiebre, ¿verdad? Le tomamos el termómetro, o la secretaria o la persona que tengan ustedes en entrada del estómago no dice que tenga fiebre. Son pacientes que se quejan de cefaleas. Lo primero que pienso en una queja como esta es que tenga RERAS. RERAS significa Respiratory Effort Related Arousal. O sea, son micro despertares relacionadas con esfuerzo respiratorio. Esta es una variante previa a las apneas. Son pacientes que tienen sinusitis y el tránsito aéreo por la nariz es dificultosa, y entonces los pacientes, algunos de ellos no tienen apnea, sino que lo que tienen es que pasa con resistencia al aire, y el aire experimenta una alta resistencia al flujo aéreo. Son roncadores típicos, ¿verdad? Podría ser que no sean pacientes obesos necesariamente, pero su característica es este problema de vía respiratoria superior. Si es pulmón, pacientes, si es pulmón, ¿verdad? Cuando pienso en pulmón, ¿verdad? Pienso en los pacientes que se quejan de disnea nocturna. Esta disrupción de sueño a veces puede ser apnea, a veces puede ser enfermedad cardíaca, y a veces puede ser problemas de reflujo gastroesofágico, que quizás sea el más común, que el paciente se despierta. Y vean ustedes, los pacientes con apnea de sueño se despiertan, pero se vuelven a dormir tranquilamente sin apneas, sin problemas, quiero decir. O sea, da el episodio de falta de aire, pero se duermen tranquilamente. El paciente que tiene disnea nocturna, y sobre todo que tiene esa sensación de ahogo, casi siempre el paciente se despierta pero angustiado, porque tiene una sensación de asfixia que persiste aunque esté despierto. Eso casi nunca es apnea de sueño, eso casi siempre es reflujo gastroesofágico, y hay de dos tipos: está el alcalino y está el ácido. Entonces, esos pacientes a veces hemos tenido aquí en el hospital
pacientes que han llegado en la noche pidiendo ayuda porque no pueden respirar debido a que todavía tienen contenido de jugos gástricos en la vía aérea, y eso es bien irritante, es como una quemadura. Y quiero mostrarles este caso. Es otro trastorno del sueño REM. This woman may look as though she's awake, but in fact, she's sleepwalking. She is roused, gone into a kitchen, and raided the fridge all in her sleep. Bien, este es otro trastorno del sueño. Puede ser de REM y puede ser de no REM, de los dos puede ser. Bien, esta es una paciente que tiene un despertamiento confusional. Y su característica, y también hay una cosa importante, es una vigilia que aparece durante el sueño. La vigilia que aparece durante el sueño, nosotros la contamos en una separadamente con una cosa que se llama sleep period time. O sea, tiempo total del sueño, que incluye el sueño con su vigilia. Pronto espero que puedas llegar ahí. Les voy a enseñar de que los pacientes cuando se despiertan a medio sueño tienen una cognición alterada. Los pacientes no están conscientes de muchas cosas. Esta paciente, por ejemplo, hace dieta todo el día y en la noche se levanta y se come y se devora todo lo que pueda, ¿verdad? Y ahí se comen los carbohidratos y todo lo que hace daño. En el día que está más consciente, se da cuenta que ha comido y ahora tiene sobrepeso, ¿verdad? O obesidad. Eso se debe a que ese cerebro, cuando se despierta en la madrugada, no tiene la capacidad suficiente para inhibirse. Tiene un trastorno que le impide estar consciente de las consecuencias que está haciendo con la refrigeradora abierta y no se puede controlar, ¿verdad? Hay de las dos formas, se puede ver en REM y la de no REM. Quizás las más frecuentes son las que vemos en no REM, porque esos pacientes no tienen otras conductas como tener ataques de defensa ante cosas de escenas en su cabeza. Usualmente la vemos en REM. Bien, continuando con esta forma de abordaje, ¿verdad? Por sistema, está el sistema de corazón. También puede causar disturbios de sueño. Los pacientes que tienen enfermedades cardíacas pueden tener apneas, pero más que todo apnea central o sobre todo apnea compleja. Son pacientes obesos que tienen un ventilador, pero ya no lo toleran porque el ventilador se hizo para una apnea obstructiva por obesidad, pero el corazón produce un retardo en la circulación. Ese retardo de circulación hace que el CO2 y el oxígeno no lleguen a los centros de detección cerebral de la bulbo carotidio, del callado aórtico, del sistema renina-angiotensina y de la corteza cerebral para detectar la saturación y el valor de CO2 simultáneamente, porque tienen un retraso en la circulación. Ese retraso en la circulación ocasiona un tipo de respiración que se conoce como chain stop. Entonces los pacientes con enfermedades cardíacas pueden tener también esta variante. Y como les dije, el reflujo puede causar problemas respiratorios, pero sobre todo esa sensación de asfixia. Disrupción de sueño lo vemos también en la nicturia, la genitourinaria, próstata, infección de vías urinarias. Hay que agregar aquí también que los pacientes con apnea de sueño suelen tener una gran orinadera también. O sea, tienen poliuria, tienen un nictámero bien elevado. Entonces, vamos a ver esto por acá un poco. Bien, aquí en la parte de abajo dice músculo esquelético. Esto es importante. El músculo esquelético son pacientes que llegan a la consulta primariamente porque les duele todo. La fibromialgia es uno de ellos, quizás el mejor de todos. Estos pacientes se quejan y hay una marca polisomnográfica que se conoce con el nombre de fenómeno alfa-delta. Es microsueño de alfa
introducido en pequeñas porciones durante el sueño delta. Esto es importante porque es de todas las cosas que hay en fibromialgia, la única marca que no puede ser manipulada por lo que el paciente dice. Todo lo demás, los pacientes hacemos los estudios y no encontramos la causa. Les duele todo, pero el estudio de sueño provee en este grupo de pacientes una marca biológica que nos dice que esto es orgánico. Esto es una cosa que quería comentarles, porque el sueño, el dolor, ¿verdad? Esa percepción dolorosa interrumpe el sueño delta. El sistema neurológico, tenemos el fenómeno alfa-delta que comenzamos, hipoventilación alveolar. Esto lo hemos visto en pacientes que tienen Guillain-Barré. Son pacientes que tienen una saturación baja sin tener apneas. Los pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, pues, son insomnes y tienen un despertamiento dentro del sueño muy importante y precoz sobre todo. Cuando nosotros medimos la cantidad de sueño que tienen los pacientes, vemos dos patrones, lo que se llama el despertamiento temprano, o sea, se duermen pero se despiertan tempranamente, y el despertamiento tardío, que es que se duermen y para ir a despertarse en la mañana, antes de la hora, ya están despiertos. Ese es el guaso tardío. Pues esas son dos formas. La diferencia es que este guaso temprano, el despertamiento tempranito, casi siempre es por adrenalina. Y el despertamiento tardío, que es el que aparece de las 2 de la mañana en adelante, casi siempre es un tema de serotonina. Esto casi siempre, el guaso precoz es casi siempre ansiedad y el guaso tardío casi siempre depresión. Los pacientes con guaso tardío típicamente no aceptan algunos que están deprimidos. Cuando llegan solo por una característica que les quiero compartir. Los pacientes que tienen esta forma, que llegan porque no pueden dormir, en historia se saca la bitácora de su manera de dormir, se ve que se despierta de las 3 de la mañana, de las 2 de la mañana en adelante, y usted le va a dejar un medicamento para resolver eso, y dice que es antidepresivo, los pacientes casi nunca lo hacen. Hasta que ha pasado mucho tiempo, que ya sienten síntomas depresivos, a veces lo aceptan. Entonces, para evitar esto hay que decir, mire, vamos a tratar un problema biológico relacionado con la serotonina. Se le ha dado los medicamentos antidepresivos, pero no se va a usar por el tema antidepresivo. Esa es una estrategia que muchos de los que trabajamos en sueño lo hacemos. No es una mentira, obviamente, pero es una forma que facilita el admitir un medicamento para un tratamiento. Muy bien, entonces, una cosa que ayuda, ¿verdad?, para la revisión del sistema de sueño es examinar los hábitos de sueño, así como hicimos en historia, ¿verdad? Tiempo de fin de cama, tiempo de cama en fines de semana, despertamiento al final de la semana, etc. Esto ya lo vimos en una charla que tuvimos de sueño, medir la latencia, cuánto tiempo tarda en dormirse. Recuerden que 30 minutos a más es patológico. O sea, una persona debe de tener en su cama y dormido esa división. Si yo permanezco en cama 4 horas y paso dormido 1 hora, es el 100%. Pero si permanezco en cama 8 horas y duermo solo 3, entonces el cociente se reduce a menor del 90%. Siempre debe ser arriba del 90%. Entonces, y no debe de haber vigilia durante una vez se duerma. O sea, me duermo, solo que es muy corto, y al corto tiempo me despierto y ya no me puedo dormir. Eso es lo característico. Esa es una de las formas. También puede que se me duerma, me despierto, y después me vuelvo a dormir y tengo después luchas por dormirme. Hay varias de estas cosas, ¿verdad? Entonces, los pacientes tienen boca seca, hay que ver si no tienen boca seca o boca resecada. Esta pregunta es importante para saber si tiene apnea de sueño, porque una característica de la apnea de sueño es que se bloquea la resistencia al tránsito de la vía aérea, hace que el aire circule por la boca, y los pacientes se despiertan con la boca seca y amarga, dicen ellos.
La cefalea nocturna es muy importante como marca de apnea de sueño también. Y congestión nasal. Una cosa importante es la observación de la pareja y la funcionalidad en el día. ¿Cómo está ese paciente? Les cuento, los pacientes que tienen apnea de sueño casi nunca tienen casi siempre se quieren dormir. Los pacientes con apnea de sueño buscan la cama y podrían dormirse en cualquier circunstancia. Si hacemos un test de Edward, y vimos la vez pasada cómo hacerlo, que es el test de 8 preguntas catalogadas de 0 a 3, midiendo la posibilidad de tener sueño en cualquier circunstancia, como estar con un amigo, por eso está este icono ahí, ¿verdad? Y el otro está cayéndose de sueño ante una historia aburrida, eso es patológico, no debe de ocurrir, ahí se puntea 3. Entonces, esta situación de oportunidad para dormir no lo tienen los pacientes con insomnio. Típicamente los pacientes con insomnio, aunque no hayan dormido toda la noche y teniendo la oportunidad de dormir, ellos no tienen sueño. Se acuestan, pero no pueden tener sueño. Esa es la característica, la marca que distingue un trastorno entre insomnio y excesivo sueño. El testigo es muy importante, el testigo es crítico. Quiero enseñarles este caso. Este es un paciente, como el que les dije, es llevado por la pareja y él dice que no tiene problemas. Lo han traído sin saber qué es. Y este pequeño test se llama test de inmovilidad. Es dejarlo durante unos 10 minutos con el monitor y se registra durante ese tiempo la saturación de oxígeno en la tabla de datos. Vean esa saturación, 93. Y vean que el ronquido no es fuerte. Y aquí tenemos registro de los 15 minutos y vean, debería de ser, aquí está 91 y vean que llega hasta 86 en el día. Entonces, esta es una manera de ver rápidamente. Yo puedo estar viendo otro paciente, dejo ese paciente, lo dejo grabando ahí y en 15 minutos ya sabría cómo ayudar a ese paciente y decirle, mire, usted necesita un estudio de sueño, porque hay que ponerle un aparato acá para resolver esto que le estoy enseñando. El paciente, él no va a admitir, esos pacientes como él, no admiten que tengan problemas. Dicen, no, si yo duermo normal. Hay que para abajo la saturación otra vez. No debe tener, siempre debe tener más del 4% de fluctuación, 90, 89. Bien, se llama test de inmovilidad, es un test muy útil, ¿verdad? Bueno, continuando con el exceso de sueños de este tema, tenemos esto, los pacientes que tienen narcolépticos tienen alguno de estas cosas, cataplexia, que lo vemos poco, realmente es del tipo de narcolepsia tipo 1. Estas alucinaciones son bien típicas, que los pacientes están con sueño, ¿verdad? Lo hacen a veces al principio o durante el día y mientras están hablando, están tan cansados, según ellos, que comienzan a experimentar una intromisión de somnolencia, pero el estado hipnagógico, es decir, su contenido onírico, los pensamientos se ven desfigurados. Los médicos, cuando tienen mucha deuda de sueño, especialmente en los turnos, cuando hacíamos turnos, no sé si ustedes hacen todavía, a veces la deuda de sueño ocasiona también un estado similar a la narcolepsia. Parálisis de sueño es otra cosa también que es una angustia tremenda que puede aparecer. Lo vemos en pacientes que tienen también mucha deuda de sueño. Y comportamiento automático es esa forma donde el paciente puede estar escribiendo y hace garabatos mientras está escribiendo porque se intromisiona el sueño y puede inclusive interactuar en su sueño mientras está escribiendo algo. Esas son características del sueño. Quiero enseñarles este caso, ¿verdad? No es mío, es una paciente de otro colega. How can someone work and study like this 50 times a week? Aquí la paciente se está quejando que quiere despertarse, pero no puede moverse. Solo puede mover una extremidad
pequeña, un dedo creo que puede mover, y a partir de ahí, y luego, pues, una experiencia tremenda, parálisis de sueño. Esto lo vemos frecuentemente en pacientes con narcolepsias, y lo vemos también jóvenes, por ejemplo, mujeres jóvenes, es bastante característico. Otros trastornos, mictura, deterioro sexual, ganante de peso, ¿verdad? También son otras cosas que hay que preguntar, ¿verdad? Los pacientes con trastornos de conducta REM, el caminar no es dócil, es muy agresivo. Caminan, pueden caminar, pero casi siempre se tropiezan, se golpean. Los pacientes con deterioro no REM casi siempre esquivan los objetos. Es más disruptivo para el control motor el trastorno del sueño REM. El deterioro sexual es una cosa importante para los pacientes con apnea de sueño, porque usualmente tienen problemas de impotencia y de erección. Entonces, no lo dicen porque los hombres no lo aceptan con facilidad. Quiero que vean este caso, donde creemos que el uso de CPAP ha resuelto el problema de este paciente. Pero la señora dice que él hace algo. ¿Vean esto? Muy bien. Abran el teléfono, los micrófonos. Quiero opiniones de esto. ¿Qué tipo de trastorno vemos aquí de todo lo que hemos visto en este paciente? ¿De sueño REM? Sí, Muy bien, sueño REM. sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más se le ve a este paciente? Que apartada, que intenta luchar, tal vez. Sí, el combate, ¿verdad? Mueve más los pies que las manos. Pero vean esto. Estoy señalando acá. El aparato, ¿Qué es esto? el aparato que tiene. ¿Cómo se llama ese aparato? Se llama CPAP. 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 Este es aparato de presión continua en la vía aérea. Puede ser BiPAP. O sea que tiene dos trastornos. Tiene un exceso de sueño de la queja número 2 que vimos, ¿verdad? Y de eso tiene la categoría de desorden de extrínseco, que es extrínseco, no es intrínseco, es extrínseco, que es la apnea de sueño. Ya estaba, pero tiene otro, que es la queja número 3 que vimos, que es el trastorno de movimientos patológicos, y ahí ya lo estamos encajando con otro trastorno, que es trastorno del comportamiento de sueño REM. ¿Es de REM o es de no REM? De REM. De REM. De REM. Este paciente que tiene la posibilidad de tener enfermedad sin CPAP, tendría la posibilidad de tener 40% de infartos cerebrales en 5 años. No usa el CPAP y lo tiene más de 4 horas, no hay problema. Pero este otro trastorno le agrega otra enfermedad neurodegenerativa a su pronóstico. 80% de posibilidades que a 10 años tenga enfermedad de Parkinson. Esto es lo que está diciendo esta imagen. Por eso las he traído. Tiene dos trastornos. Doctor, y en ese caso, a esos pacientes que se les detecta antes de que presenten el Parkinson, ¿hay algo que pueda prevenirles el Parkinson? No, lamentablemente ahorita no, pero vienen cosas nuevas. Vienen unos nuevos medicamentos, nuevas terapias que podrían impedir la degradación de la sustancia negra pars compacta, más que todo impidiendo la destrucción de la proteína tau. Vienen nuevos medicamentos, ¿verdad? Que tendremos moléculas inteligentes que cuando se diagnostique el paciente, antes de que pierda todas las neuronas dopaminérgicas, se puede dar un tratamiento que impide que la proteína tau y también que la alfa-sinucleína se acumule dentro de las células talámicas, las células de la sustancia negra pars compacta del encéfalo.
Todavía no tenemos, pero Y algún esa día, terapia, cuando ustedes tal vez ya ah, tengamos. ven creciendo, porque yo ya estoy ya avanzado de edad todavía, pero alcance a ver eso, pero no sé todavía si lo veremos, ¿verdad? Pero sí hay estudios que mencionan que sí existe la posibilidad de detectarlo y por eso hay que detectarlo tempranamente. En Y este esa- momento la detección de un problema como este trae malas noticias, pero algún día esta detección va a traer buenas noticias. doctor, Un y pequeño esa, punto quería enseñarles del caso de la niña, esta niña que se solo una queja de... pregunta, doctor. ¿Y esas terapias dan alguna esperanza también para los pacientes con Alzheimer, que se les pueda prevenir la degeneración? Sí, sí, algún día se va a poder, aunque el problema que acabamos de ver de las piernas no está asociado a Alzheimer. Ujú. El que vimos de REM Behavior Disorder no está asociado a Alzheimer. No, Pero, yo lo preguntaba por los pacientes que puedan tener Alzheimer, que se puede prevenir, ¿verdad? sí, La, se el están código de haciendo la grandes sustancia. esfuerzos. Ujú. Y pienso que en los próximos 5 años tendremos un medicamento monoclonal también que evita la acumulación de betamiloide. Les quiero enseñar esto hablando de cognición de Alzheimer. Miren esto. Voy a apagar esto. Este es un estudio donde se ve. Esta es la actividad cerebral cognitiva de un paciente y aquí está comprimido el tiempo. Se pone azul porque toda la actividad cognitiva y sus moléculas producen un desgaste entre actividad neuroquímica y consumo de energía. Todo esto tiene que el cerebro necesita restablecerse. El cerebro necesita todo lo que pensamos en el día, lo que hacemos, las preocupaciones, las cosas que hacemos diariamente, necesita este consumo de actividad bioquímica, neuroquímica, genera energía y debe de reponerse, ¿verdad? Y la mejor manera de reponerse es el sueño. Lo azul que van a ver aquí en el cuarto ventrículo es cuando toda esa energía se libera en el líquido cefalorraquídeo. Esta es tequimetría, que es el análisis de las moléculas y la homeostasia de un cerebro, necesita el sueño para estar estable. Este es lo que les estoy diciendo. Esta es una muestra de un ratón que se le hace una microdiálisis y se le hace una actividad para que esté activo en una función específica que es una corriente a una pata y luego se sacrifica el pobrecito. Y entonces, y no se le deja dormir mientras se le está estimulando eso. Y se mira que las neuronas de la pata tienen una gran actividad, una gran actividad metabólica de CFOS. Esta es la actividad proveniente del estímulo de la pata. Pero lo que vemos aquí es que se acumula beta-amiloide donde esa estructura estuvo estimulada en el núcleo, en las células piramidales de las células gigantes de Betz, donde se le estuvo poniendo el estímulo eléctrico durante cierto tiempo y se mira que ahí al pobre ratoncito no lo dejaban dormir y estimulándolo con la pata se vio que en su cerebro, en el núcleo, en este grupo nuclear, ahí acumuló beta-amiloide. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que necesitamos descansar, porque si estamos activos todo el día y no dormimos, el amiloide se acumula donde ha estado activo, en los núcleos más activos. Eso es lo que quiere decir. Esto no es la primera vez que se dice. Desde hace años se sabe que el cerebro no tiene ganglios. Todo tiene ganglios, el cerebro no. El cerebro no carece de ganglios. Estos son ejemplos donde donde se le mira a través de un trazador las arterias y su circulación, pero sobre todo la actividad metabólica. Y aquí está afuera del cerebro. Lo que se puede ver es que cuando el paciente duerme, todas las proteínas que estuvieron activas metabólicamente durante el día se eliminan por el líquido cefalorraquídeo en su superficie. Y
en los vasos la actividad metabólica está presente y en el líquido cefalorraquídeo se extravasan cuando yo duermo. Si no duermo, entonces toda esta actividad bioquímica que estuvo aquí en el cerebro se va a acumular como beta-amiloide, que es un precursor de la carga de lesiones de esta proteína amiloide, que es como el engrudo, ¿verdad? Que el cerebro no puede eliminar cuando no duerme. Les quiero enseñar esto. Esto es lo mismo con ratones marcados. Y se le va a poner un radiotrazador para ver qué le pasa a un ratón cuando no lo dejamos dormir y cuando otros que sí lo dejamos dormir. Entonces vamos a ver dos gráficas aquí en un minuto. Este es un trabajo que se presentó del NIH hace ya 2 años. Es muy interesante. Vamos a ver estas dos gráficas que puse aquí, que yo le tomé en spot solamente para que pudiéramos verlo un minuto. Este es el ratón despierto y este es cuando se le permite dormir. Y vean lo que sucede, cómo esas moléculas se extravasan desde el interior de las células. Vean, ahí se está eliminando todos los desechos. Y ahí hay beta-amiloide, ahí hay proteínas de desecho, varias proteínas de desecho, sobre todo del AMPA. Entonces, aquí está una muchacha, ¿verdad? Que tiene este joven aquí y lo está examinando y está haciendo actividad de locus coeruleus, ¿verdad? Que es actividad colinérgica que le está trayendo a ella interés. Está produciendo actividad en su cerebro y esto se llama en el día potenciación sináptica. Esto va a estimular su memoria, va a activar esto que se llama la ley de Helmholtz, que son de 3 niveles, donde está examinando las características de él, el dinero que tiene, qué carro tiene y qué cuenta de banco tiene. Aquí abajo aquí está generando una memoria en ella y está pensando en este muchacho, ¿verdad? Luego hay una segunda fase, cuando él se va de ahí, ¿verdad? Ya no lo va a ver más, pero se va a acordar de su dinero, de su carro, de su cuenta bancaria y tal vez de su cara y su cuerpo, tal vez. Luego tiene una segunda etapa donde va a reevocar, cuando ya no hayan pasado bastante tiempo, de más características que al principio no vio, pero que después pudo recordar y va a recordar su nombre. Ya, ¿verdad? Después de que ha activado los patrones primarios. Entonces, este acto de memorización cambia cuando la paciente se duerme. Al dormirse, ya no hay desconexión, ya no está el estímulo, ya no hay nada que pueda hacer, pero aquí en el cerebro va a ocurrir una serie de cambios donde el príncipe azul está cumpliendo los deseos de la muchacha. La lleva de paseo, le hace familia, viven juntos hasta la vejez, ¿verdad? Etcétera. Esto se conoce como potenciación sináptica. Es una selección de las cosas buenas, las cosas malas, las está reordenando en su cerebro y las está almacenando como memoria. ¿Por qué traigo esto? Porque ahora se sabe que el sueño tiene un efecto de plasticidad y cuando este fortalecimiento sináptico en el sueño, o sea, comienza en la vigilia, pero va a aumentar todo esto, la exploración, la formación de memoria y todo esto. El reconocimiento familiar de la corteza pirirrenal, ¿verdad? Aquí viene la excitación y va a producir una respuesta placentera cuando se encuentra ese muchacho. Entonces, ahora sabemos que hay una serie de sustancias químicas que se liberan en el cerebro por esa selección sináptica que está ocurriendo ahí, que son estos nuevos marcadores de sueño. El que más llama la atención es esta isoforma de calmín y calmquil. Estos son nuevos marcadores sinápticos que están demostrando
que puede haber relajación sináptica y también trauma sináptico. Una experiencia maligna puede producir también cambios químicos opuestos. Este es un ratón, por ejemplo, a quien se le permite, es un ratón mutante, a quien se le permite que duerma o que no duerma. Aquí está, un ratón mutante en reposo y desvelado de manera extrema, es el negro. Y se ve como las neuronas del locus coeruleus se mueren cuando está extenuadamente despierta. Y aquí está en reposo y aquí está en vigilia continua. Y se ve como las células de su propio locus coeruleus se le van deteriorando por la extrema vigilia. Esto es lo que sucede cuando uno no duerme una noche. Y se mira que cuando el paciente está bien descansado, tiene una carga de amiloide baja. Pero cuando yo estoy bien desvelado, entonces esa carga de amiloide se aumenta. Igual para hombres, igual para mujeres. Perdón, doctor, o sea que la neuroplasticidad cerebral es ayudada por el sueño, por beta amiloides descargados en el líquido cefalorraquídeo. El sueño reparador, sin apneas, sin disturbios respiratorios, sin nada que interfiera en la continuidad, la proporción de fases, la cantidad de sueño REM, la no REM, todo eso elimina beta amiloide, que producimos nosotros normalmente donde hemos estado más activos. Una persona se puede estudiar toda la noche y ahí donde se desvele, ahí se le va a quedar, donde estuvo su interés sináptico, ahí se le va a hacer mayor cantidad de amiloide. Este es un trabajo que están investigando ahora varios colegas en España, sobre todo en el hospital clínico, que el tratamiento con sueño es útil para aumentar y eliminar el beta amiloide. ¿Qué le pasó a la muchacha? Al final, pues esta es la causa por la cual tiene ese cansancio mental, ¿verdad? Pasa pasa mucho tiempo en la computadora y no le permite tener reposo sináptico y actividad sináptica duradera. Probablemente su rendimiento escolar es bajo porque no emplea sus energías en lo que debe emplear. Así es, su propia amiloide que se produce día con día se le acumula transitoriamente en las vesículas sinápticas donde estuvo estimulada, así como vimos el ratón. Pobrecitos los residentes y los internos cuando estamos haciendo turnos. Sí, algunos sobreviven y otros les toman. Muy bien, espero que haya sido del agrado, ¿verdad? Esto si tienen interés en verlo, lo voy a subir en YouTube más el día de mañana, ¿verdad? El próximo sábado tenemos actividad a pesar de que vamos a estar un día la azul. A pesar de que vamos a estar en un día preelectoral, habrá actividad. Así que le agradezco a todos su asistencia. Fuimos 25. Gracias, doctor. Muy interesante, muy buena su charla, doctor. Espero que haya sido de interés, ¿verdad? Lo vamos a subir. Excelente. Recordó cuando estaba haciendo trabajo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ha sido muy útil. Realmente la gente consulta mucho sobre problemas del sueño. Lo vamos a revisar en YouTube. Sí, en YouTube lo voy a subir mañana. Bueno, hasta luego, nos vemos. Pasen buen día. Gracias. Sí, doctor. Buen día.